Bienvenidos a La Historia y el Crimen. Hoy exploraremos la vida y la carrera de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ha dejado una huella imborrable en la política y la sociedad, desde sus audaces decisiones hasta las controversias que lo rodean. Nayib Bukele, una figura política polarizadora y carismática, ha transformado la política de El Salvador en los últimos años. A continuación, te presentamos una historia amena pero seria sobre quién es realmente Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele. Ortez nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, la capital de El Salvador. Hijo de Olga Ortez de Bukele y Armando Bukele Catán, un empresario de origen palestino, Nayib creció en un entorno acomodado. Desde joven mostró interés por los negocios y la política. Asistió a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, donde estudió Ciencias de la Comunicación, aunque no terminó su carrera universitaria. Bukele se inició en la política en 2012, cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, un partido de izquierda. Su gestión fue bien recibida por muchos, destacándose por iniciativas de desarrollo local y programas sociales. En 2015, Bukele dio un salto significativo al ser elegido alcalde de San Salvador, la capital del país, también con el FMLN. Durante su mandato, se enfocó en la revitalización urbana y proyectos de infraestructura, ganándose el reconocimiento por su enfoque innovador y su uso efectivo de las redes sociales para comunicarse directamente con los ciudadanos. Su relación con el FMLN se deterioró y en 2017 fue expulsado del partido. Sin embargo, esto no frenó sus ambiciones políticas. En 2018, se unió al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, y lanzó su candidatura presidencial. En 2019, Bukele ganó las elecciones presidenciales con una campaña que prometía combatir la corrupción, mejorar la seguridad y modernizar el país. Asumió la presidencia el 1 de junio de 2019, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia moderna de El Salvador. El estilo de gobierno de Bukele es marcado por su uso intensivo de las redes sociales, especialmente Twitter, para hacer anuncios y comunicarse directamente con la población. Ha implementado políticas controvertidas, como el despliegue masivo de fuerzas de seguridad en las calles para combatir las pandillas, y ha logrado una significativa reducción en los índices de homicidios. Bukele ha sido criticado por sus tendencias autoritarias y su conflicto con otras ramas del gobierno. En febrero de 2020, provocó una crisis constitucional al ingresar con militares armados a la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación de un préstamo para seguridad. Sus críticos lo acusan de socavar la democracia y concentrar demasiado poder en el Ejecutivo. En 2021, su partido Nuevas Ideas obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que permitió a Bukele implementar reformas rápidamente. El presidente Nayib Bukele ha implementado diversas acciones para enfrentar el problema de las pandillas en El Salvador. Entre las medidas más controvertidas se encuentran: ha establecido normativas que afectan la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia de los medios de comunicación que difundan mensajes de las maras. Movilizó a 7,000 militares para establecer un cerco militar en una zona específica del país,
con el objetivo de restringir la movilidad de los pandilleros y cortar sus cadenas de suministro. La Asamblea aprobó aumentar las penas para los pandilleros, con condenas que ahora pueden alcanzar hasta los 45 años de prisión. Estas medidas buscan enfrentar de manera directa el problema de las pandillas en El Salvador, aunque han generado debates intensos sobre sus implicaciones legales y sociales. Sin embargo, estas reformas han sido vistas como una amenaza a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Entre sus iniciativas más destacadas está la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en hacerlo. Este movimiento ha generado tanto elogios como críticas y ha puesto a El Salvador en el centro del debate mundial sobre criptomonedas. Nayib Bukele sigue siendo una figura divisiva. Para muchos, es un líder moderno que está transformando El Salvador y enfrentando problemas arraigados como la corrupción y la violencia. Básicamente, para el 85% de la población, según estudios de opinión, para otros, sus métodos autoritarios y su concentración de poder representan una amenaza para la democracia. Lo que es indudable es que Bukele ha cambiado el panorama político de El Salvador y ha dejado una huella profunda en la historia contemporánea del país. Su presidencia sigue siendo un tema de interés y debate tanto dentro como fuera de El Salvador, y su legado dependerá en gran medida de cómo maneje los desafíos futuros y equilibre sus ambiciones con el respeto a las instituciones democráticas. En resumen, consideramos que el presidente Bukele, lejos de ser el criminal que algunos quieren describir, ha tenido la voluntad política que durante muchos años ha faltado en muchos de nuestros países en América Latina, para implementar los cambios necesarios que puedan asegurar las garantías de vida y desarrollo para nuestros pueblos. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre Nayib Bukele. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.